Entonces, ahora sí tienen acceso al examen. Aquí yo tomé simplemente del primero que apareció, en este caso un compañero. Aquí tenemos, en un tema, fueron ustedes, pudieron observar, fueron en total 10 preguntas que salieron en orden aleatorio, incluye las respuestas y las preguntas para cada tema. Entonces aquí estábamos viendo, tenían por un lado las opciones y ustedes tenían que arrastrar la respuesta correcta. Entonces, el resultado de multiplicar un escalar al multiplicar un vector reglón A1 por un vector columna B1, esto si nosotros multiplicamos, es la matriz n por n, y esto nos iba a indicar los coeficientes, entonces esto nos queda un producto, un escalar, entonces esto va a ser producto interno, que también se llama como producto escalar, o producto punto. Teníamos la siguiente opción, permite cambiar la agrupación en la suma de matrices y obtener el mismo resultado. Esto, como nos dice que suma, entonces obviamente, y podemos modificar o asociar de manera diferente las matrices, esto se conoce como propiedad asociativa. Así también permite... Economista, disculpe, la compañera Macarena dice que por favor le deje ingresar. Ah, ya, listo. Ya le di el acceso. Ya, a ver, tenemos el siguiente que le dice, permite cambiar el producto de dos escalares por una matriz por el producto de un escalar con otra matriz. Entonces, aquí lo que estamos es cambiando o asociando de manera diferente, pero entre productos, entonces esta iba a ser la propiedad asociativa de la multiplicación. Estos temas ya los habían visto. Tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación. Aquí se distribuye de diferentes maneras. Aquí esto era el equivalente a sacar un factor común, por eso se llama distributiva. Esa era la pista de cómo relacionar esta propiedad con el cálculo. Acá, en cambio, es lo mismo, pero sacar un factor común, pero por medio de escalares, de multiplicación de la matriz con escalar. En cambio, aquí es la propiedad distributiva entre matrices. Y también ustedes se podrían haber dado cuenta de que estaba la misma referencia, propiedad distributiva de la multiplicación, en ambos extremos. Entonces, ahí solamente era de asociar los productos entre matrices. Ese era un tema. Vamos a ver el otro acá. Tenemos, también era de unir con líneas. ¿Listo? Propiedad conmutativa de la multiplicación. Él les dice cuando existe, aquí les menciona si existe. Entonces, nosotros habíamos conversado en varias ocasiones de que no existe la propiedad conmutativa de la multiplicación. Entonces, aquí la respuesta era que no aplica al producto de matrices. Porque obviamente no existe esta propiedad de la conmutativa. Así cuando sucede esto, ya son casos especiales que tienen otros nombres. El producto de un escalar con una matriz A tendrá en cualquier orden el mismo resultado. Entonces, esto es nuevamente la propiedad conmutativa de la multiplicación, pero esta propiedad conmutativa se refiere a un escalar. Muy diferente de acá, que habla de lo que es cuando se trata entre matrices. Por eso dice, no aplica al producto de matrices. En cambio, acá se refiere a un término de un escalar con una matriz. En esa es la diferencia que pudieron haber identificado. Tenemos la suma de dos matrices en cualquier orden y obtiene el mismo resultado. Entonces, esto es propiedad conmutativa, pero esta es de la suma, porque estamos hablando de suma de matrices. Permite una operación aritmética A y B cuando el número de las columnas de A es igual al número de las filas de B. Entonces, esto, cuando estamos en una operación aritmética, ¿qué operación tenemos? Que es un producto.
Entonces, como es un producto, sabemos que se llama propiedad de la dimensión, porque el nuevo cálculo de la operación entre la multiplicación de estas matrices va a dar una nueva matriz con diferente dimensión. Va a depender de la dimensión de A y de la dimensión de B. Recuerden que nosotros podemos obtener hasta de un producto de matrices, podemos obtener un escalar. Entonces, por eso se llama propiedad de la dimensión, porque está relacionado a la multiplicación. Y muy diferente se llama la propiedad de la cerradura, porque cuando realizamos operaciones como por ejemplo la suma, permite la operación aritmética A más B, cuando la dimensión de A es igual a la dimensión de B. Sabemos que si tenemos operaciones de diferentes dimensiones, respecto a la suma, no se va a poder ejecutar. Entonces ahí tenemos la respuesta. En la siguiente, aquí tenemos, yo les había puesto una definición narrada. Ustedes simplemente tenían que identificar la definición al concepto que correspondía. Entonces tenemos, conteste correctamente según la definición que corresponda. Normalmente se conoce como, y ahí teníamos, al arreglo de números cuya agrupación se realiza por reglones y columnas. Eso, arreglo de números por agrupaciones de reglones y columnas, es una matriz. Y que además se identifica con las letras mayúsculas. Entonces eso es una matriz. De esta se conoce que todos sus elementos son iguales a 0. Si todos sus elementos son iguales a 0, si hubiese sido hasta aquí nomás, esto hubiese sido la respuesta a la matriz nula. Pero como nos dice, excepto los de la diagonal principal, hasta allí tenemos que es una matriz diagonal. Entonces, como no nos da ninguna otra adicional, entonces, por lo tanto, se trata de una matriz diagonal. Entonces, la respuesta aquí era diagonal. Y si en su diagonal principal todos los iguales son iguales a 1, se va a tratar de, obviamente, de una matriz identidad, porque estamos hablando de la diagonal. Toda la diagonal es 1. Entonces, todos los demás elementos son 0, la diagonal es 1, es la matriz identidad. Pero si corresponde que sus elementos son iguales entre sí, o sea, los elementos de la diagonal, porque estamos hablando de la diagonal, pero diferentes a 1, se tratará de una matriz. Entonces, si tenemos que todos los elementos de la diagonal son 1, sabemos que es la matriz identidad. Si son 0, sabemos que es la matriz 0. Y si son cualquier otro número, entonces, pero son el mismo número, estamos hablando de una matriz escalar. Una matriz escalar. No es la matriz simétrica, porque la matriz simétrica es cuando hablamos de los conjugados, y los conjugados son los que se encuentran sobre la diagonal y por debajo de la diagonal en el mismo sentido. Cuando son idénticos, eso es una matriz simétrica. Entonces, no es una definición de matriz simétrica, sino de una escalar. Vamos a la siguiente. Y aquí también ustedes veían en la anterior, todo el ejercicio tenía un peso de un punto. Cada respuesta correcta valía punto 20 puntos. Está 2, 4, 6, 8 y un punto. Lo mismo acá, cada uno tiene un peso de 0.2 puntos. Aquí también, como eran 4, cada respuesta correcta tenía un peso de 0.25 puntos. Lo mismo acá. Tenemos, conteste según corresponda. Procedimiento en el cual se multiplica a la matriz, está multiplicando una matriz, de la matriz, está multiplicando a una matriz por otra matriz, por el inverso de esa matriz de A, cuyo resultado provee a quién. Entonces, aquí yo no les decía qué matrices teníamos que multiplicar, pero tenemos el procedimiento que se multiplica. Estamos hablando de un procedimiento, no estamos hablando de una multiplicación. ¿En qué operaciones nosotros nomás multiplicamos matrices? Multiplicamos cuando, y te dice que el inverso. Entonces aquí, tú cuando calculas el inverso de una matriz, eso lo calculas cuando vas a calcular la inversa de la matriz. Entonces, ahí tú calculas el inverso del determinante. Entonces, tú multiplicas la matriz identidad, la transpuesta. Acuérdense que nosotros hacíamos la matriz, primero calculábamos la matriz adjunta,
y a la matriz adjunta la transponíamos. Entonces, por eso se dice que el procedimiento por el cual se multiplica a la matriz transpuesta de la matriz adjunta por el inverso del determinante de la matriz A. ¿Sí? Esa es la definición que nosotros habíamos comentado de lo que era una matriz inversa, cuyo resultado es la matriz inversa. Aquí lo que les puse fue la definición conceptual. Lo único que ustedes tenían era que identificar los elementos que correspondían. ¿Ya? Entonces, este valía un punto. Vamos al siguiente. Economista, Dime. disculpe, mi compañera Jamie dice que si la puedo aceptar. Ah, ya. Noelia y Jamie. Listo. Ya está nítido. Veamos el siguiente. Este ejercicio nosotros lo hicimos en clase, solamente que le cambié, les voy a mostrar cuál es el ejercicio. Ya le voy a compartir la pantalla. Déjenme primero abrir el archivo. Clase, acá está. Esto creo que fue de la semana 7. Final. Acá está. Sí, esta es. Ya voy a compartir la pantalla para que lo puedan visualizar todos. Acá está. Acá está. Fue este mismo ejercicio de acá. Solamente que le cambié, en vez de ser una fábrica de automóviles, acá le puse que era una industria de calzado. Aquí, Economista, dime. pero ahí salía 2, había que sacar 2 veces X2, por eso yo también me confundí, no entendía por qué teníamos que sacar 2 veces X2. Si se da cuenta cuando ya se iguala. Es que está X1 más X2, X2. Ah, aquí está mal tipeado, Sí, X1. y yo no entendía, yo puse como... Ya, sí, tienes razón, ya les voy a considerar esto. Ya les voy a considerar, aquí es X1. Sí, X1, no puede ser X2. Aquí era X1. X1 más X2. Porque aquí, en el ejercicio, vamos al ejercicio. Aquí otra persona que está ingresando. Parece que tienen algunos problemas con el internet, porque veo que entran y salen. Entonces, voy a poner acá el ejercicio. Una fábrica de automóviles produce 2 productos, el A y el B. El modelo A requiere 1 hora de labores de pintura y media hora de labores de pulido. Entonces, estamos hablando que un modelo requiere 2 funciones. El modelo B requiere lo mismo, 1 hora de cada uno, en 2 procesos. Tenemos que 2 cosas requieren 2 elementos de manera similar. Durante cada hora que la línea de ensamblaje, estamos hablando no del producto que se va a elaborar, sino de los requerimientos para elaborar el producto, durante cada hora de la línea de ensamblaje que está operando hay disponible 100 horas para labores de pintura y 80 para labores de pulido. ¿Cuántas unidades de cada modelo se pueden producir cada hora si todas las disponibles deben ser utilizadas? Entonces nosotros lo armábamos de esta manera matricial, pero yo acá en la evaluación, lo que les estoy seleccionando para que completen era la ecuación de cuál se deriva la matriz, que ese es el procedimiento normal que nosotros, cuando ya estamos en la práctica, trabajamos. Nosotros a partir de datos armamos una ecuación. Entonces, esto de aquí era una ecuación, obviamente aquí está mal, y aquí, entonces yo lo que les voy, como son 2, esto de aquí cada uno tenía un peso de, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1.25 cada uno. Entonces, yo en esta sección, como aquí ha habido un error, en esta partecita de acá, porque aquí ustedes podrían haber puesto el resultado del 1, acá, diverso, aunque ni tanto así, porque por definición sabemos, ni tanto así, porque por definición nosotros sabemos que siempre va a mantener el 1, después el 2, el 1, el 2, siempre va a mantener un orden similar, pero igual les voy a considerar que sea, aquí les voy a considerar 1.25 por 2 para todos, porque me di cuenta de que todos se equivocaron en esta respuesta.
¿ya? Pero igual, continuamos. Entonces acá ya tenemos el mismo ejemplo. Voy a regresar al archivito donde estaba el ejercicio en mención. Y aquí esto es lo que tenían que hacer. Ustedes tenían que identificar quién era X1 y quién era X2. Y de acuerdo a esto, hacían la ecuación. Entonces, obviamente va a ser las cantidades de elementos para producir el calzado de mujer y el calzado de varón. Entonces, aquí vamos a tener 1, 1, y el total de horas que se necesita para el primer proceso, creo que era curtido, y el otro es para el proceso de lo que es ensamblaje del calzado, que eran los dos tipos que habíamos visto. Entonces, la ecuación quedaría 1 hora del tiempo de curtido más 1 hora del tiempo de armado para elaborar calzados. O sea, estas son 1 hora del tiempo de curtido y 1 hora del tiempo de calzado, pero esto obviamente va a ser de cada producto, porque vamos a determinar cuánto se va a producir en total. Aquí la respuesta era 100. 100 horas relacionadas al tiempo activo. Recuerden que esta ecuación relaciona a las actividades de curtido, y la actividad de acá relaciona, la segunda ecuación relaciona a las actividades de calzado. Tenemos que en la actividad de curtido va a tomar para el calzado de varón un total de 1 hora, calzado de dama, y calzado de caballero. Para dama requiere 1 hora, dama 1 hora, y para el hombre 1 hora. 1 hora y 1 hora, en total 100 horas que se dispone para realizar la actividad de curtido. Y aquí va a ser 1 hora de cuero y media hora para lo de curtido en dama. Entonces vamos a tener media hora y 1 hora. Entonces X1 es dama y X2 varón. Entonces tenemos X1 dama y X2 varón. Y aquí va a ser media hora para el proceso de dama y 1 hora para el proceso de varón. Lo que es el total de tiempo que se disponía para el armado del calzado. Donde, aquí teníamos, obviamente, X1 corresponde al calzado para damas. Aquí no era 140. El número de unidades de calzado para damas, o sea, aquí no nos está pidiendo que calculemos, sino el número de unidades, o sea, ¿quién representa? Y aquí, X2 representa el número de unidades de calzado para caballeros a fabricar. Entonces, estas eran lo que nosotros habíamos también visto en las últimas clases, de cómo armar sistemas de ecuaciones para procesar matrices. Vamos a ver el siguiente tema. Acá. Aquí nosotros tenemos una matriz y nos pide que calculemos la determinante de la matriz. Pero yo no les di todo el caso, simplemente les dije cuál era la determinante y les puse el procedimiento. O sea, prácticamente les dije completa el procedimiento. Les di parte de la operación y ustedes tenían que identificar, a ver, qué método estamos haciendo aquí. Aquí estamos trabajando con el método de donde consideramos una diagonal con una fila con una columna, considerando los más y los menos. Entonces, aquí nosotros tenemos primero que va a ser negativo. Tenemos un negativo que multiplica a un término. El primero es positivo y el segundo es negativo. Entonces estamos aquí haciendo, ya con eso podrían ver de que, y luego volvemos a sumar por el mismo término, más y menos. Luego volvemos a multiplicar más y menos y termina la operación. Entonces nosotros vemos que estamos haciendo la diagonal principal menos la diagonal secundaria, tomando en consideración una fila y una columna. Y aquí el objetivo era de ver a cuál fila y a cuál columna estábamos trabajando. Entonces, si nosotros nos ponemos a ver, aquí no tenemos el dato de la fila. Acá tenemos que es positivo, solamente tenemos que es un negativo, positivo, y el negativo, positivo, menos 3, cierra paréntesis. Entonces, y positivo. Entonces acá, sí, y el signo de acá no nos da.
Entonces nosotros por definición vamos a saber que va a ser positivo, negativo, aquí va a ser negativo. Positivo, negativo, negativo. Por definición, positivo, negativo, negativo iba a ser aquí. Entonces, si vamos a hacer, ¿dónde íbamos a tener positivo, negativo, positivo? Entonces aquí esta fila descartada, así también está descartada. Podríamos trabajar con, podría ser esta fila o esta columna, ¿sí? Negativo, positivo, negativo, o negativo, positivo. Teníamos estas dos opciones. Entonces, vamos a ver cuáles son los términos. Nos dice que da el 1 en la tercera. Entonces, ¿cómo podría ser? Si tomamos por fila, al último nos queda el 0, entonces no puede ser esta opción. La única que nos queda es la columna, porque al final vamos a hacer un menos 1, que nos da acá. Menos 1. Y ahí tenemos. Entonces estamos calculando la determinante, la tercera fila con la segunda columna. Y aquí lo que hacemos nosotros es simplemente 2 por 0. Aquí va a ser aquí, menos, como estamos haciendo así, esta con esta, está tomando el 3, que multiplica, porque, ¿por qué toma el 3? Porque comienza con esta de aquí, ¿no? Así, este y esta 3, que multiplica a 1 por 1, más 2, que multiplica a 2 por 1, menos 3, que multiplica a 1 por menos 1, y más 2, que multiplica a menos 3 por 1. Y eso era el resultado, que es 2. Aquí por lo que veo, calculó la determinante y aquí un poco no sabía qué poner la persona. Pero bueno, esto es con respecto al cálculo de la determinante. Les tomé una metodología. Existen varias metodologías y era para que ver si de verdad aprendieron a hacer el procedimiento. Después tenemos para otra matriz que calcule cuál es la adjunta. Entonces, para la adjunta, nosotros hacíamos el cálculo, que era así también seleccionábamos los signos, y aquí yo simplemente les ponía el procedimiento que se sigue. O sea, no el procedimiento, sino ya el resultado de la matriz adjunta. Entonces, ustedes tenían que elaborar sabemos que para calcular era más menos, de acuerdo al signo, la fórmula era menos 1, el primer elemento para el elemento 2, nosotros decíamos que es menos 1 elevado a la 1 más 1 va a ser el cuadrado, 2 por 0, 0, queda 2. El siguiente elemento, que es el de acá, para el 3, entonces tomamos el 3, va a ser menos 1 elevado a la 2, 1 va a ser menos 1, va a ser con signo negativo. Entonces, vamos a tener entre este y este relativamente 3 por 1, menos, estamos haciendo para este 3, aquí la respuesta iba a ser 3, negativo, porque nos queda 3 por 1, 3, menos 0, ahí teníamos que era menos 3. El siguiente nos queda 1 positivo, entonces hacemos así mismo, entre este y esta, 3 por 1, menos 2 por 1, me queda 1. La siguiente adjunta iba a ser, para este elemento, hacíamos entre este y este, me queda el determinante de 3 por 1, menos 1, y como está con signo negativo, ¿por qué? Porque es menos 1 elevado a las 2 más 1, queda menos 1 negativo, entonces me da menos 2. La siguiente, tomo la del medio, me queda 2 por 1, 2, menos 1, 1 positivo. La siguiente, así mismo hacíamos esta con esta, que queda 2 menos 3, me queda 1, pero como es, me queda menos 1, pero como es la tercera, que va a ser negativo, entonces menos por menos se vuelve más, y esto me queda 1 positivo. Acá abajo, tomamos esta fila, esta columna con esta fila, y teníamos que iba a ser 3 por 0, y iba a ser menos 2, menos por más menos, me queda menos 2. En la parte de acá me queda, para este término, entonces hacemos 2 por 0, menos 3. Y como es el signo de acá que es negativo, va a ser menos por menos, da más. Y en el último, tomamos entre esta y esta, y hacemos 2 por 2, 4.
menos 9, me queda menos 5. Y ahí teníamos el cálculo de la matriz adjunta. Aquí lo que era simplemente calcular la matriz adjunta. Veamos en la siguiente. Tenemos esta matriz y calcular la inversa. Entonces ahí ustedes hacían el procedimiento del cálculo de la inversa y simplemente lo que ponían es el resultado de la matriz inversa. Ahí lo que ustedes tenían que calcular. Y yo les estaba... bueno, aquí, primero obviamente tenían que calcular la determinante. Entonces aquí ya esta era una operación más prácticamente elaborada, ¿no? Y ahí ustedes tenían que hacer el cálculo de la matriz inversa. Después teníamos otro ejercicio. Este ejercicio lo tomé en la lección. Si se dieron cuenta, fue el mismo ejercicio. Ya aquí lo que tenemos es simplemente es que multiplicar esta matriz por esta otra matriz, y con eso nos iba a tener, como esta es una matriz de 1 por 3, y esta es una matriz de 3 por 5, y vamos a tener como resultado una matriz de 1 fila, todo esto es una fila, por 5 columnas. Y este era el resultado, que lo he calculado bien. Y el último era otra actividad en la cual yo les daba una matriz. Esta es una matriz de 1, 2, 3, 4, 5 filas por 1, 2, 3, 4 columnas. Perdón, 4 columnas, 4 filas por 5 columnas, me equivoqué. Entonces, y nos indica que las unidades de 4 productos, obviamente estos son los productos, las filas representan a los productos, y las columnas representan a las plantas. Dime. O sea, creo que esta es la prueba 2, no sé, pero en mi prueba no estaba así, sino estaba corrido los números. No, es que la prueba es la misma para todos, pero en diferente orden. Porque la mía estaba corrida, así, daba todo una sola y no estaba así como está la ¿Qué matriz. apellido eres tú? ¿Qué apellido eres tú? Chancay. No sé, podías visualizar bien la matriz porque salía así en una sola fila todos los números y Sí, yo no, no sabía. no había cómo. A ver, vamos a ver, Porque yo lo ordené. para el caso, porque a mí me parece así, si no ya, a mí me parece así para todos. A ver, ¿de quién? Dígame, alzando la mano. Pues. Chancay. Chancay, a ver, vamos a ver con Chancay. Vamos a buscar a Chancay. Chancay. No te encuentro. ¿Que no este es el examen? Ya pasó, ya se pasó. A Por ver. ahí estaba. Ya se pasó. Abajo de ¿Cuál? Calderas. Ah, Juan Javier. Ya. Sí. Ya, según esto. A ver. Así. Ahí. Así te debe haber aparecido. Así te debe... Economista. Dime. Pero yo creo que eso depende de cada computadora, porque al menos en la mía, y creo que en la del compañero Juan también le ha salido igual que la mía. Yo por eso tenía que, como Pero- quien dice, estar ahí como que Todas las adivinando cómo era la matrices a mí matriz, me porque salían salía Sí, todo todas las corrido. matrices o no salía tenía. corrido los números. Y Ya yo, sí. No sale yo así lo como ordené de usted dos está maneras, pero enseñando ahí. Qué raro, pero ya con todo, sí, esto de para mí es novedoso eso que sale así, pero lo que... ¿Qué tipo de sistema operativo tienes tú? ¿Qué tipo de sistema operativo tienes tú, Chancay? Windows 10. Windows 10. Pero si tienes Windows 10 debería salirte porque esto da lo mismo si lo trabajas en un proceso u otro. Está raro eso. Yo lo voy a verificar, pero No, en serio. No sé ni cómo, si puedo abrir de nuevo la prueba para ver si le hago una foto ahorita. Porque la prueba pasada, Ajá, así mismo, y a mí sí me salía ordenada y era facilito. En claro. cambio ahorita yo tenía que armar la matriz y yo la armé, pero igual creo que yo la armé al revés y me salieron los resultados al revés. Porque ahorita que la veo yo la armé al contrario, creo. Economista, Dime. ya le voy a mandar un ejemplo a su WhatsApp para que vea cómo sale en la computadora. A ver, yo tengo aquí una versión es Windows 7. Pero que eso sí que es raro. Eso sí que lo que me dicen es raro. Porque
Todas las preguntas me salían así corridas y yo eso le iba a decir. Yo estaba tratando de adivinar armando las matrices y igual yo le iba a decir, pero creo que pensé que usted quería que nosotros armemos la matriz. Ya, ya, yo voy a analizar el caso tuyo y ya veo, ¿quién nomás está en esa situación? Yo también, economía. Yo también. ¿Quiénes son? A ver, Zambrano también. alcen la mano, ahí me van las manos todos, capaz. Alcen la mano, también. alcen la mano. Yo. 3, 4 personas. A los 4, todo el curso. Todo el curso. No, porque a mí se me salió ordenado. Ya me sale Por eso estaba diciendo yo de que no es a todos que les sale eso, solamente es a un cierto grupo nomás, porque al menos a mí sí me salió así. Ya, yo voy a averiguar qué está pasando allí, porque es raro eso, que debería parecer normal. Porque yo al momento de tipear, yo pongo los datos, le doy un enter y mando una línea abajo. Es raro, debe haber algún problema de configuración en la computadora no sé, tengo que averiguar. Pero con todo esto, ya voy a ver cómo hago para ese punto, para esa parte. Porque este tema tenía un peso de un punto. Ya voy a ver cómo hago eso. Lo voy a verificar. Voy a abrir desde... ¿Cuánto tiempo tenemos? Ya tenemos unos 4 minutos. Porque aún así, siendo de manera corrida, había como armar la matriz. Porque acuérdense que el orden siempre va primera fila, segunda fila, y si tenías los datos de corrido, por ejemplo, tenías los datos así, voy a copiarlos, voy a compartir voy a abrir voy a compartir otra pantalla, donde está acá, ya, ahí lo abrí. Voy a compartir un Excel, acá, aún así, si teníamos de corrido, así, ahí pueden ver el Excel ustedes. ¿Pueden ver el Excel? Sí. Sí. Sí, ya. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es copiar la operación, termina en 10, empieza en 10 y termina en 45. Entonces, acá en el Excel está, entonces, y nos dice el ejercicio que, a ver, déjame copiarlo, que ¿dónde está? Acá en Excel, ¿ya? Y nos dice que representa las unidades producidas de 4 productos de 5 plantas diferentes. Siempre en esta definición sabemos que lo primero que dan son las filas, entonces 4 productos en 5 plantas diferentes. Entonces aquí, lo primero que hacíamos contar los datos, tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tenemos datos, entonces como nos dice que está representado en 4 productos, esto lo dividíamos para 4. Entonces, dividimos para 4, entonces vamos a tener que los 5 primeros elementos, 1, 2, 3, 4 y 5, esto correspondería a la primera fila. Aquí. Ahora. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Estos corresponden a la segunda fila. 2, 3, 4 y 5. Y acá. O sea, igual había como hacerlo. 2, 3, 4 y 5. A ver, 2. 2, 3, 4, hasta el 3. ¿Ya? Igual había como hacer 3,